Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hoy continuamos con el programa de educación médica continua de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Vamos a iniciar con el módulo 6. Importante, algunas recomendaciones mientras esperamos que el resto de participantes vaya ingresando desde la aula de espera virtual. Recuerden, por favor, que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Les recomendamos preferentemente conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si en algún momento pierde conexión o audio, por favor presione el botón rojo en la parte superior que es reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este chat está ubicado en la parte baja del mismo. Allí usted podrá realizar todas las consultas a los speakers. Cuando tengamos la sesión de votación, recuerde por favor que debe seleccionar la opción y presionar la tecla votar. Esa es la única forma en la que se registra la votación. Todo lo que se puede escribir en el chat no se contabiliza. Adicionalmente, recuerde por favor completar la evaluación que recibe a través de los links recordatorios del curso. Muchísimas gracias. Siendo las 7:01, damos la bienvenida a los speakers. Que sea un éxito la noche. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hemos pasado ya la mitad del curso. Yo creo que ha sido un curso bastante productivo en el sentido de afianzar conocimientos sobre todo el sistema renina-angiotensina. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Juan Carlos Gaibor, quien va a ser nuestro conferencista invitado. Y a la vez me adelanto a darte las gracias por tu presencia, Juan Carlos. Juan Carlos Gaibor es médico de aquí de la ciudad de Quito, graduado en la Universidad Internacional del Ecuador. Hizo su posgrado de cardiología en la clínica de Fundación Favaloro de Brasil. Cardiología intervencionista y hemodinamia en la Universidad de Buenos Aires, es líder del servicio de angiografía en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, cardiólogo intervencionista también del Hospital Metropolitano, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, actualmente tiene el cargo más importante, es tesorero de la misma y es tutor de prácticas hospitalarias de la Universidad de las Américas, de la UDLA. El día de hoy, siguiendo el programa, el doctor Gaibor nos va a acompañar y nos va a brindar el tema población especial, infarto del miocardio. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Buenas noches y bienvenido. Te dejo para que continúes con la presentación. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación y felicitaciones sobre todo al público que está atendiendo este curso. Ya estamos casi acabando. Han sido temas muy interesantes y sin duda alguna ha sido un curso de excelente calidad y que nos ha gustado mucho. Este es el comité organizador que es parte del curso que se realiza. Muchas veces se dicta en el Servier Academy. Los invito, es una oportunidad única. Es muy interesante. Estos son mi declaración de conflictos de intereses. Como conocen, este curso es patrocinado por Servier, sin duda, pero sin ningún compromiso. Nosotros manifestamos la evidencia en base a nuestros conocimientos. Los objetivos didácticos de este curso es que una vez terminado este módulo, los participantes serán capaces de explicar el papel del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, describir las pruebas a favor del bloqueo del sistema renina-angiotensina como el tratamiento farmacológico en los pacientes que han recibido o que han tenido un infarto, y evaluar la evidencia a favor tanto de los IECA como de los bloqueantes de los receptores de la angiotensina en aquellos pacientes. ¿Cómo se ha manifestado siempre este curso? Ha sido que nosotros hemos hecho preguntas y hemos manifestado si es que es un hecho o una falsedad acerca de esa pregunta. Y a veces son preguntas que uno diría que son un poco obvias y que la respuesta sería muy fácil,
pero no siempre es lo mismo. Como ustedes pueden ver aquí, creíamos que la respuesta sale a simple vista, pero no, es mucho más complicado. Por lo que yo me he permitido modificar un poco este esquema del curso que hemos tenido y saltarme directo a las conclusiones. Tal vez no les va a gustar a algunos porque va a hacer spoilers cuando uno está viendo una serie y le cuentan el final, pero quiero que ustedes, ahora que están atendiendo este curso y que sobre todo estamos en la parte inicial de la conferencia, tengan mucha atención acerca de lo que yo les voy a comentar para que no se pierdan estos detalles que son fundamentales en el transcurso de la misma. ¿Cuál es la conclusión de esta charla? Que los IECAS tienen beneficio en función endotelial y vascular. Este beneficio no se ha evidenciado con los bloqueantes de los receptores de la angiotensina. Existe evidencia directa que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina pueden prevenir tanto el infarto como la muerte. No existe evidencia directa con los bloqueantes con los bloqueantes AT1. La administración tanto temprana como tardía de los IECA después de un infarto tienen beneficios en lo que conlleva la mortalidad. Y debemos nosotros administrar un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina a todo paciente después de un infarto. Y es fundamental que nosotros hagamos esto si el paciente presenta estas características: insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, diabetes o infarto anterior. Vamos a empezar con nuestro caso clínico. Es una paciente que atendí en el mes de febrero. Es una señora de 56 años de edad que acude a urgencias con dolor cordial de 3 horas de evolución. Tiene como antecedentes diabetes mellitus, hipotiroidismo. Esta es la medicación que tenía la señora, su medicación habitual. Y este es el electrocardiograma. Nosotros, que nos apasiona la cardiopatía isquémica, nos va a gustar mucho poder describir este electrocardiograma, que es un infarto de muchísimo riesgo. Como ustedes pueden ver, elevación del segmento ST en todas las precordiales, elevación del segmento ST, B1 y ABL, es un infarto anterior extenso, es un infartazo que nos preocupa mucho. Y como todo infarto que nos preocupa mucho, esta señora, después de acudir a emergencia, 10 minutos mientras hacíamos la historia clínica, la anamnesis y el resto de cosas, la preparábamos para la estrategia de angioplastía primaria, la señora ocurrió con paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente salió rápido, se estabilizó la paciente, se intubó, inotrópico vasoactivo y pasó para la sala de hemodinamia. Esto es lo que nosotros pudimos evidenciar en la sala de hemodinamia. El electro ya estaba bastante claro, ¿no es cierto? Un infarto anterior extenso, ocluida la arteria descendente anterior, o sea, subocluida la arteria descendente anterior en el segmento proximal, muy cerca de su origen. La circunfleja no tenía lesiones. En este infarto que tiene mucho riesgo, nosotros como hemodinamistas preferimos rápidamente intentar abrir el vaso culpable de la forma más efectiva y después completamos la parte diagnóstica. Si es un infarto que nosotros estamos un poco más tranquilos, eventualmente primero hubiese hecho el diagnóstico de la derecha y después pasar a la izquierda. Vemos que la arteria está subocluida, el flujo es muy tenue, es un flujo TIMI 1. Después de pasar la cuerda, evidenciamos que se recupera un poco más flujo, infundimos tirofiban, recuperamos la arteria, vemos que es una arteria bastante grande que llega hasta el ápex, es una arteria tipo C. Estamos colocando en este momento un stent en el segmento proximal, es un stent liberador de drogas. Y este es el resultado post-angioplastía. Vemos que no tenemos compromiso de la circunfleja. Y esta es la arteria que nosotros recuperamos. Con flujo TIMI 3, ustedes pueden evidenciar que es una arteria descendente sumamente grande, tiene muchas ramas septales, ramas importantes diagonales, y nosotros podemos recuperar este infarto. La arteria coronaria derecha, una arteria grande y sin lesiones.
Bien, una vez que nosotros ya pasamos de esta fase, vamos a hablar cuál hubiese sido nuestro tratamiento preferido. Sin duda alguna, la angioplastía primaria es el tratamiento de elección, pero no siempre está disponible en todos los centros. Hay que tener en cuenta que también debemos controlar el dolor y controlar o mejorar la hipoglicemia de nuestros pacientes. También es fundamental el tratamiento de soporte que le brindemos a nuestro paciente. Esto está en base a la anticoagulación por vía intravenosa. Antiagregantes, estamos utilizando aspirina asociada con ticagrelor, según lo que nos dicen en la evaluación del ST, beta bloqueantes de estatinas y bloqueadores del sistema renina-angiotensina, fundamentalmente los IECAS. En el ecocardiograma que se hizo durante la hospitalización, vimos que, como todo infarto anterior grande, existía cierto compromiso del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 39%. Este es el ecocardiograma que nosotros le hicimos al mes. Es el ecocardiograma de control. Vemos que la función ventricular se ha recuperado bastante, tiene una muy buena contractilidad, apenas un poco queda el ápice. La fracción de eyección calculada está preservada, está entre el 52, entre 50 y 60%. Esto, como les digo, fue en el control del mes y este es el strain. Entonces, la estrategia de reperfusión en esta paciente fue la angioplastía primaria, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer después? No nos vamos a quedar tranquilos únicamente abriendo el vaso, tenemos que dar un adecuado tratamiento de soporte a nuestros pacientes. Y ahora vamos a hablar acerca de cuál debe ser ese tratamiento. Y vamos a empezar con los estudios clínicos sobre el sistema renina-angiotensina después del infarto. La mayoría de los estudios aleatorizados de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina se iniciaron en las primeras 24 horas del infarto hasta los 16 días. Lo que reportan estos estudios es que tenemos una mejoría en la fracción de eyección tanto al mes como al año después del infarto. Los bloqueadores del sistema de la renina-angiotensina mejoran la supervivencia en al menos un año. Es importante recordar que la mayoría de estos estudios es con infartos con elevación del segmento ST. Existen pocos datos de pacientes sin elevación del segmento ST. Y también es importante recalcar que estos estudios son relativamente antiguos, en la época de la fibrinolisis, y no tenemos tantos datos ahora que hacemos la estrategia de angioplastía primaria como tratamiento de elección. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta, aunque estoy seguro que ustedes ya saben la respuesta, al menos si es que pudieron escuchar los primeros slides. Los IECA y los bloqueadores de la recepción de la angiotensina, los ARA, tienen efectos similares sobre la función endotelial y vascular. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Vamos a darles unos pocos segundos a ver si son equivalentes los IECA como los ARA en cuanto a función endotelial y vascular. Creo que ya tenemos la respuesta. Muy bien, el 86% nos dice que es falso. Entonces, han estado atentos no solo a los primeros slides, sino a las conferencias que se dictaron al inicio del programa. Y vamos a enseñarles este estudio que ustedes, o mejor dicho, esta diapositiva que ustedes la conocen de memoria acerca de cómo funcionan estos dos fármacos, tanto los IECA como los ARA2. Los IECA, recuerden, funcionan inhibiendo la enzima de la conversión de la angiotensina, que es la encargada de transformar la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y aquí está su efecto a nivel de disminuir la presión arterial. Pero también disminuyen la degradación de la bradicinina. Y nosotros diríamos, qué mala suerte. Justo este fármaco que es tan bueno con la presión arterial y también nos produce que la bradicinina se encuentre elevada, y la bradicinina es la que nos da la tos, entonces no es algo tan bueno, pero no. Algo que es muy importante es que la bradicinina no solo nos da esta tos que puede ser molestosa, pero que ya con los nuevos IECA es muy, muy infrecuente, sino que la bradicinina tiene muchos aspectos importantes a nivel de sus receptores 1 y 2, y estos efectos importantes se traducen en producción de óxido nítrico,
aumento de las prostaglandinas, y esto nos conlleva a vasodilatación, antifibrosis, antiinflamación, anti-ROS y antitrombosis. Todos estos efectos benéficos cuando nosotros tenemos un paciente con infarto, mientras que el inhibidor del mientras que los bloqueantes de la angiotensina solamente nos bloquean el bloqueador AT1. Y al bloquear el AT1 se sobreexpresa el bloqueador AT2 y no tenemos todos estos beneficios que tenemos con los IECA y tenemos ciertos efectos deleterios y únicamente mantenemos el control de la presión arterial. Para afianzar el slide previo, recuerden que con los IECA nosotros tenemos cardioprotección, ya que mantenemos controlada la presión arterial, pero tenemos beneficios en cuanto a función endotelial. Mientras que con los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, únicamente disminuimos la presión arterial, pero no tenemos ningún tipo de cardioprotección con nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros cuando tenemos un paciente con un infarto, recuerden que este paciente, que es aquel que está en el espectro de la cardiopatía isquémica con mayor alto riesgo, es un paciente que está con dolor intenso de pecho. Este paciente que está con dolor va a tener aumento de su sistema adrenérgico, aumento del sistema renina-angiotensina y aumento de citocinas. Entonces, en el momento agudo, todo este aumento del sistema nervioso adrenérgico va a aumentar el inotropismo y el cronotropismo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un paciente en este estrés constante? Es que el paciente va a presentar disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. A largo plazo, si nosotros no bloqueamos este sistema, también vamos a tener efectos deleterios como hipertrofia, lesión del miocardio y vasoconstricción, lo que se reduce en progresión de la enfermedad y remodelación si es que nosotros hacemos un ecocardiograma y valoramos cómo está la geometría de ese ventrículo. Para explicar un poco más con este detalle, recuerden, paciente con infarto, está tapada la arteria, se desencadenan todos estos mecanismos de defensa y principalmente con el aumento de la aldosterona vamos a tener hipertrofia, fibrosis, apoptosis, aumento de la retención de sodio y volumen. Al aumentar el sodio y volumen, vamos a aumentar la precarga y también vamos a tener aumento de la postcarga. Como está aumentado el sistema adrenérgico, vamos a tener aumento de la tensión parietal, aumento del inotropismo. Este paciente va a estar en un estrés agudo. Es por eso que utilizamos en un paciente con infarto beta bloqueantes para disminuir el inotropismo y el cronotropismo, pero también utilizamos el bloqueo del sistema renina-angiotensina para disminuir el shear stress que tiene esta pared del ventrículo izquierdo, para disminuir la retención de líquidos por aumento del sistema renina-angiotensina y también para disminuir la poscarga. Es por eso la función del IECA en un paciente con infarto. Entonces, en la verificación de los hechos, como ustedes muy bien respondieron, los IECA tienen beneficios en la función endotelial y vascular. Sin embargo, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina no poseen este beneficio. Entonces, es falso. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Existe evidencia directa que los IECA, pero no que los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, puedan prevenir tanto el infarto como la muerte? Vamos a ver qué es lo que ustedes nos manifiestan. Damos unos pocos segundos para que contesten. Bueno, aquí parece que ya no estamos tan seguros como antes y que el 66% dice que existe evidencia directa con los IECA, el 30% nos dice que esto es falso y el 2% nos dice que no lo sabe. Entonces está casi equiparado entre verdadero y falso. Entonces hay muchas personas que creen que los bloqueadores de los receptores de angiotensina tienen evidencia contundente que pueden prevenir el infarto y la muerte, al igual que los IECA. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Y para saber esto, nosotros tenemos que ir a nuestra escala de tiempo. Vamos a tomar nuestro DeLorean, ir hacia el pasado y ver cuál es la evidencia que nosotros tenemos con los estudios. Recuerden que el primer estudio que tuvimos fue el consensus en insuficiencia cardíaca. Algunos de estos pacientes fueron postinfarto,
Pero en verdad, el estudio que nos marcó el cambio con el uso de los IECA fue el SAFE en el 92. Con el captopril fue el primer estudio que utilizó los IECA y que se tradujo en una disminución de la mortalidad a largo plazo en pacientes con infarto y disfunción ventricular. Después del SAFE vino en el 94 el GC3. El GC3 fue el primer estudio en demostrarnos que los IECA reducen la mortalidad a corto plazo en pacientes postinfarto. Esto es, en todos los pacientes postinfarto, si nosotros le damos en una etapa temprana el IECA, disminuimos aproximadamente un 7% de mortalidad a corto plazo. Y después otro estudio muy importante fue el estudio HOPE en el 2000 con el ramipril. El HOPE fue el primer estudio en demostrar que la inhibición de la enzima convertidora disminuye los eventos cardiovasculares en pacientes con infarto de alto riesgo, sin importar que estos pacientes no tengan insuficiencia cardíaca. Y vamos a centrarnos en el primer estudio, que fue el estudio SAFE. Como les había comentado, el estudio SAFE con el captopril lo que demostró que en pacientes con disfunción ventricular, el administrar un IECA disminuye un 20% a nivel de la mortalidad al cabo de 4 años. Y lo que más nos llama la atención a nosotros los cardiólogos es qué tipo de mortalidad estamos previniendo, y es la mortalidad cardiovascular que estamos disminuyendo nosotros con los IECA, la enfermedad cardiovascular y la mortalidad asociada a cardiopatía isquémica. Algo fundamental que nosotros estamos haciendo. Y esta slide es muy interesante y se refiere sobre todo a cuál es el momento ideal en el que nosotros debemos empezar nuestro tratamiento con IECA. Tenemos un paciente con infarto, empezamos en el primer día, en el segundo día, a la semana, ¿cuándo es el momento ideal? Y lo que vemos es que en estas dos gráficas, con estos estudios que fue el GC3 y el ICIS-4, es que la administración temprana, en el primer día post-infarto, nosotros ya tuvimos un 30% de disminución de mortalidad. Es decir, que si nosotros actuamos de forma oportuna y administramos el IECA, ya en el primer día vamos a tener el mayor beneficio en cuanto a mortalidad de nuestros pacientes. No debemos retrasar, por lo tanto, la administración de este tipo de fármacos en pacientes con infarto. Otro estudio muy interesante es el estudio AIRE, que al igual que el estudio SAFE, disminuyó la mortalidad en cerca de un 29%. Es importante también definir en qué tipo de pacientes nosotros vemos mayores beneficios con la administración del IECA. En el estudio GC3, ustedes pueden comparar en estos dos cuadros cuál fue la diferencia entre pacientes no diabéticos y en pacientes diabéticos. IECA en pacientes no diabéticos no se tradujo en un beneficio demostrado en mortalidad, pero sí existió una gran diferencia en cuanto a disminución de mortalidad a aquellos pacientes diabéticos en que nosotros utilizamos un IECA. En el estudio 3 lo que se demostró es que la mortalidad a largo plazo se disminuye cuando nosotros utilizamos un IECA. En un paciente en el que nosotros le administramos el IECA, podemos aumentar su sobrevida en cerca de 1.5 años al cabo de 5 años. Esto es un estudio a largo plazo en pacientes con disfunción ventricular en que se les administró IECA, y ustedes pueden ver aquí la diferencia en cuanto a sobrevida alrededor de 3.5 a 5 años. Muy bien, otro escenario importante que nosotros debemos destacar es el infarto anterior. Ustedes saben las indicaciones para administración de IECA es clase 1. En los eventos, en los escenarios anteriores que yo les había comentado, pero también se refiere a la localización del infarto. Es indicación 1A, administrar un IECA en un paciente que tenga un infarto anterior. Ustedes pueden ver cómo la administración del sofenopril disminuyó la mortalidad en un 34% en comparación con el placebo. Y algo muy importante en esta diapositiva es que el administrar un IECA en una etapa temprana disminuye la mortalidad inicial, pero algo que es fundamental en los estudios es que aquella acción que nosotros realicemos en una etapa temprana se mantenga con el tiempo. Y vemos que al cabo de un año
esta diferencia que nosotros encontramos al inicio se mantiene, incluso aumenta. Es por eso la indicación de que tenemos que administrar IECA en un paciente con infarto anterior. Pero bueno, tenemos un paciente que no tiene diabetes, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene disfunción ventricular, no es un infarto anterior. ¿Debemos nosotros dar un IECA, sí o no? Pues la verdad es que sí, nosotros debemos dar un IECA a todo paciente con infarto, porque muchas veces no es tan fidedigno el valor que nosotros tenemos de fracción de eyección post-infarto. Ustedes saben que incluso puede ser operador dependiente. Si nosotros tenemos un paciente con infarto y le realizamos un ecocardiograma y vemos que la función está normal y no tenía los otros criterios que yo les dije, posiblemente ustedes no le dan un IECA. Pero ¿qué pasa si después de una semana le repiten el eco y ya el eco les va a dar que tiene un poco más de disfunción ventricular y van a decir, ¿por qué no le administré el IECA tempranamente? Conociendo ya los otros estudios que yo ya les demostré, que tenemos 30% de disminución en el primer día. Y esto es lo que evidenció también el estudio PREAMI, que en pacientes post-infarto que no tienen disfunción ventricular, pacientes mayores de 65 años, vemos que en el control estos pacientes tienen alteraciones del remodelamiento ventricular. Los pacientes que tenían, a los que se les administró perindopril, el 27.7% tuvo este remodelamiento ventricular, mientras que fue muchísimo mayor en los pacientes que fueron para el grupo placebo. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con infarto y sin disfunción ventricular, sería adecuado que nosotros les demos el IECA porque vamos a prevenir el remodelamiento ventricular, por más que el paciente no tenga disfunción ventricular en ese momento. Mientras que tenemos tanta evidencia con casi 100.000 pacientes con los IECA, la evidencia con los bloqueantes de los receptores de la angiotensina es mucho menor, es la quinta parte, 20.000 pacientes, y sobre todo es evidencia indirecta con el Optimal y el Valiant. ¿Qué es importante con el Valiant? El Valiant lo que quería demostrar era superioridad de los BRA frente a los IECA, pero esto no resultó positivo, pero sí dio este estudio para no inferioridad. Lo que encuentra este estudio es que no hubo diferencia significativa entre valsartán o captopril en los pacientes postinfarto, pero que sí existió aumento de los efectos deleterios si es que nosotros asociamos estos dos fármacos. Es decir, no hubo diferencia entre valsartán y captopril, pero sí les fue peor a los pacientes en los que recibieron los dos fármacos, valsartán y captopril. Como ustedes pueden ver, no existió diferencias significativas en los pacientes tanto para la línea de valsartán como para lo de captopril, y es por ello que decimos que la evidencia es indirecta con los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Lo mismo ocurrió con el estudio Optimal, sin diferencias significativas. Ustedes pueden ver que en ninguno de los grupos existió diferencia significativa. Entonces, la respuesta es que es verdadero. Los IECA tienen evidencia directa de que previenen el infarto y la muerte. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina no tienen evidencia directa, son a partir de estudios con menor número de pacientes y es información indirecta la que tenemos. Por lo tanto, el enunciado es verdadero. Vamos a darle un poco de giro a nuestra historia. Supongamos que nuestra paciente no acudió de forma temprana al hospital, sino que vino ya fuera de la etapa de reperfusión, podemos decir 36 horas después del evento. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en ese momento en los pacientes que llegan evolucionados o que llegan al hospital y lastimosamente no tenemos una estrategia de reperfusión? Ustedes que son cardiólogos podrán definir cuál va a ser su estrategia dependiendo del eco, si es que el eco nos da disfunción ventricular y para cateterismo, o si es que el eco está normal, pedirán algún tipo de prueba. Eso nos daría una charla mucho más larga, pero ahora vamos a centrarnos acerca del tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que haríamos con nuestra paciente? Entonces, verificación de hechos. La administración tanto inmediata como ulterior de los IECA después de un infarto mejora la mortalidad. Vamos a votar. Ya vimos que el IECA tiene evidencia de disminución de mortalidad
cuando se le da en una etapa temprana. Tenemos igual evidencia de mejoría si es que nos retrasamos un poquito. Veamos sus respuestas. Bueno, fue contundente el resultado. 97% que dicen que sí, que tenemos que dar IECA por más de que no le dimos en la etapa inicial a nuestro paciente postinfarto. Muy buen resultado. Y sí, la verdad es que nosotros tenemos estudios muy importantes que demuestran que a los pacientes que se les administró IECA entre el tercero y 16º día tenemos mejoría en supervivencia a largo plazo. Evidencia que yo ya les comenté en los estudios SAFE, AIRE y TACE. Este es un metaanálisis presentado por Yusuf en el Lancet en el año 2000, es muy interesante, y lo que resume es que en estos pacientes que se les administra a partir del tercer día de IECA, tenemos una reducción de un 26% de eventos cardiovasculares cuando utilizamos IECA frente a placebo. Sin embargo, recuerden que lo ideal sería que nosotros coloquemos el IECA en las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente se encuentre estable, obviamente. ¿Cuál debe ser la postología y la duración de nuestro tratamiento? Debemos titular nuestro IECA con dosis baja, ser muy cuidadosos con la presión arterial, aumentar la dosis para mantener una presión sistólica entre 90 y 100. Los IECAs no se recomiendan por vía intravenosa para evitar el riesgo de hipotensión. Y recuerden tener mucha precaución, no podemos administrar un IECA en un paciente que tiene hipotensión arterial, como en el caso de los pacientes con shock, pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, y también tenemos que tener precaución en aquellos pacientes con disfunción renal, estadio 3B sobre todo. Después de un infarto debemos tratar a todos nuestros pacientes bloqueando el sistema de la renina-angiotensina, y este tratamiento no debe ser solamente en los primeros días, sino debe ser un tratamiento indefinido. Vamos a la tercera verificación de los hechos. La administración, tanto inmediata como ulterior de los IECA después de un infarto, mejora la mortalidad. Es verdadero. El cuarto, verificación de los hechos. Los IECA y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina tienen beneficios equivalentes a largo plazo después del infarto. Vamos a ver sus respuestas. Si son iguales los IECA que los bloqueadores. Esperamos unos segundos. Y bueno, la mayoría dice que es falso, que no son equivalentes los IECA y los bloqueadores de los receptores. Vamos a ver si esto es verdadero, y esto ya es un registro ya en una etapa un poco más moderna. Es el registro coreano. En este registro coreano, que fueron pacientes sometidos a angioplastía, se ve que los pacientes con beta bloqueantes más IECA tienen menos eventos que aquellos pacientes con beta bloqueantes más ARA. Entonces, no son equivalentes a este respecto según este registro. Y vemos que no son equivalentes sobre todo en estas poblaciones especiales. Pacientes de riesgo, pacientes con diabetes mellitus y pacientes con enfermedad multivaso. Y bueno, ahora esto que ha sido una pregunta realizado muchas veces en el curso. ¿Todos los IECA son iguales? Efecto de clase, efecto de grupo. ¿Qué sabemos de eso? Sobre todo ahora, en especial con la población del infarto. En este registro con cerca de 7,000 pacientes se puso a priori al ramipril como el gold estándar y se los comparó contra otros IECA. Y vemos que estos IECAs de primera generación, como sería el enalapril y el captopril, tenían un odds ratio, una tasa de eventos mayores comparados con la referencia, que es el ramipril. Ustedes pueden ver acá. Los eventos son mayores. Sin embargo, no existió diferencia cuando se utilizó los otros tipos de IECA más modernos como el perindopril.
o el lisinopril. Para ser un poco más evidentes en un gráfico, vemos cómo los pacientes con estos YECA antiguos tienen más eventos frente a estos pacientes que tienen una sobrevida libre de eventos, mejor utilizando el perindopril y el ramipril. El lisinopril, si bien no tuvo diferencia, está casi en el borde, ¿no es cierto? Entonces, sí vemos que existe diferencia entre los YECA y que no todos los YECA son iguales. Pero bueno, hemos visto muchos estudios viejos, estudios de los años 80, ustedes pueden ver acá de la época disco en que se utilizaba aspirina y streptokinasa, y por eso es que veíamos nosotros tanta mejoría en supervivencia frente a otros tratamientos que podrían ser como la etapa actual. En la etapa actual que tenemos angioplastía primaria, que a todos los pacientes tenemos doble agregados con antiplaquetarios potentes, como el ticagrelor, pacientes que están con betabloqueantes, con estatinas de alta potencia, pacientes con YECA. ¿Cuál sería la diferencia? Y es lo que nosotros tenemos en este estudio, que es un poco más reciente, que es el estudio Europa. En el estudio Europa, que ya se vio en otras charlas, el 65% de pacientes de este pool de pacientes con cardiopatía coronaria estable habían tenido antecedente de infarto. Entonces se hizo un subanálisis, se vio en estos pacientes del estudio Europa que habían tenido infarto, cómo les fue recibiendo perindopril versus el placebo en esta etapa ya un poco más moderna, y vemos que el perindopril tiene un 22.4% de disminución de eventos frente al placebo. Entonces vemos que no solo son en estudios viejos, sino en estudios un poco más modernos la evidencia del YECA. En cuanto a las diferencias de los YECA, ya les comenté, pero entre las diferencias de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina no tenemos estudios claros, no existen pautas firmes acerca de que uno sea mejor que otro. En la verificación de los hechos vemos que es falso que sean equivalentes los YECA y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina a largo plazo en el tratamiento postinfarto. Esto es algo fundamental. Les expliqué acerca de todos los estudios que nos llevaron a que se realicen estas guías, y esta es la indicación que nosotros tenemos para administrar YECA en un paciente postinfarto. Es indicación 1A, administrar YECA dentro de las primeras 24 horas del infarto en todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diabetes o infarto anterior. Si es que por algún motivo nosotros no podemos dar un YECA a estos pacientes, principalmente es la intolerancia, entonces como alternativa, en base al estudio Valiant, se podría utilizar bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los ARA2. Pero recuerden, este aspecto que muchas veces pasa desapercibido, no solamente debemos dar un YECA a un paciente con un infarto grande, un infarto de riesgo, sino debe ser a todos. Es una indicación bastante importante también, es indicación 2A con nivel de evidencia A, administrar un YECA a todos los pacientes, siempre y cuando no existan contraindicaciones. Muy bien, este es un registro coreano en el que nos demuestra cómo les fue a los pacientes administrando YECA o ARA. La estrategia inicial siempre debe ser administrar un YECA. Si es que nosotros, por alguna situación como la intolerancia, no podemos administrar YECA, podríamos cambiar a un ARA, y a largo plazo no tendríamos ya tanta diferencia, conociendo que ya nuestros pacientes están mucho más controlados con todo el resto de fármacos que yo les había comentado para corregir los factores de riesgo. Lo que no podemos hacer con nuestros pacientes es dejarlos sin tratamiento. Si nosotros los dejamos sin tratamiento a estos pacientes, tengan por seguro que estos pacientes van a ir mal. Los mensajes esenciales es que el tratamiento con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina debe iniciarse lo antes posible y mantenerse. La presión arterial debe ser vigilada. Se debe evitar el tratamiento combinado de YECA y ARA2. Los bloqueadores del sistema renino-angiotensina deben ser utilizados en pacientes con infarto con alto riesgo, es indicación 1A, pero recuerden que también debemos administrar a todo paciente con infarto, aún pacientes que no tengan un alto riesgo, y es una indicación 2A.
Se prefiere siempre los IECA versus los bloqueantes de las receptores de la angiotensina, salvo que exista alguna contraindicación específica. Muchísimas gracias por su atención y espero poder resolver sus preguntas. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Ha estado igual como nos hemos pedido y ha sido el objetivo del curso en general, ser muy concretos en cuestión de tiempo para poder nosotros más bien dar pautas a preguntas de los asistentes, los participantes. De tal manera que quiero abrir ahorita el foro de preguntas y respuestas. Recuerden que en muchos de los casos hay preguntas que no se logran entregar por esta vía y se les está enviando a sus correos electrónicos de manera rutinaria en cada una de las respuestas de los módulos. Juan Carlos, dice que alcanzar el objetivo de dosis, ¿qué debo alcanzar con los IECAS posterior al infarto? Alcanzar el objetivo de dosis. Deberías alcanzar con, o sea, en el objetivo post-infarto, el uso de los IECAS alcanzas con llegando a dosis máximas de los IECAS, ¿o cómo vas con la clasificación? Yo creo que tenemos que ser muy estrictos en cuanto a la evidencia, y lo que nos manifiesta la evidencia es que tenemos que utilizar dosis altas. Lo que vimos en los estudios iniciales, los estudios antiguos, con el GIS y el ISIS, es que se utilizaba dosis de 150 miligramos de captopril. Ahora casi nadie va a utilizar ese tipo de fármaco porque se tiene que prescribir 3 veces al día, entre otras cosas. Y los estudios que nosotros tenemos, tanto en Europa como el PRIEMI, vemos que las dosis que alcanzaron los pacientes en cerca de un 93% fueron dosis de 8 miligramos de perindopril, que es la presentación que se tiene o que se tenía de forma usual. Nosotros creo que en nuestro medio deberíamos intentar utilizar la dosis máxima que se pueda alcanzar, que es de 10 miligramos de perindopril en este tipo de pacientes. Bien, gracias Juan Carlos. Dice, otra pregunta aquí que nos mandan. Los infartos con fracción de eyección con FEBI preservada, ¿por qué tiempo debe continuar con los IECAS? Nosotros debemos mantener la posología del IECA, como les había manifestado en la presentación. Debe ser indefinida la administración del IECA. Porque nosotros con el IECA no solo estamos disminuyendo la remodelación ventricular, sino, como vemos, tiene efectos a nivel de la disfunción endotelial. Entonces, ya se vio en las otras charlas del amplio beneficio que tenemos en prevención cardiovascular. No se diga en estos pacientes que son los de más alto riesgo, que son los pacientes post-infarto. Entonces, debería ser una medicación que nosotros la debemos mantener de por vida, salvo que exista alguna contraindicación, el paciente persista con hipotensión, no tolere alguna situación especial, o por ejemplo un paciente que nosotros tengamos un efecto adverso como angioedema documentado. Perfecto. ¿Es aconsejable recetar IECAS a todos los infartos, conociendo que la mayoría de los estudios aportan evidencias en aquellos infartos de alto riesgo? Sí, sin duda, es una indicación 2A, como la manifesté, que es posible que nosotros, como les había comentado, hacemos un eco y tal vez no vemos disfunción ventricular, pero después este paciente sí genera disfunción ventricular. Entonces, en la administración temprana estoy seguro que va a tener efectos muy positivos en todos nuestros pacientes por todos los beneficios que tiene a nivel de disfunción endotelial este tipo de fármacos. Entonces sí, sin duda tenemos que dar a todo paciente post-infarto IECA. Así es. ¿Por qué en metaanálisis de enfermedad coronaria, pero sin disfunción ventricular, los IECAS han detectado mejores resultados frente al placebo, pero no frente a controles activos? Sí, es como se había comentado en un inicio, que tal vez en etapas iniciales se demostró la amplia mejoría, pero ahora que nosotros tenemos un arsenal mucho más importante de tratamiento, entonces ya la mortalidad general
es mucho más baja. Entonces, encontrar diferencias significativas va a ser más difícil. Y algo que puede ser importante es que, como tenemos un volumen mucho más alto de pacientes, es que tal vez muchos de estos pacientes no tienen un sistema renina-angiotensina-aldosterona excesivamente elevado, que es donde nosotros principalmente tenemos beneficio administrando el IECA. También puede ser que en estos estudios o en estas cortes no son estudios a muy largo plazo. Nosotros vemos que disminuimos la enfermedad aterosclerótica a largo plazo utilizando los IECA. Es posible que si estos estudios, nosotros hacemos un análisis no a 5 años tal vez, sino a 10, 15 años, vamos a ver una reducción de eventos utilizando este tipo de fármacos. Y recapitulando la información, la pregunta anterior, que es más o menos relacionada a esta, es si es que nosotros debemos dar IECA a todos los pacientes. Sí, porque vemos que hay mucho más beneficio en los pacientes de muy alto riesgo. Entonces, eso es obvio. Son los pacientes con infarto grande, van a tener más remodelamiento, entonces vamos a tener más beneficios en el IECA. Pero son pocos de estos pacientes en el aspecto general, y es lo que se demostró en el GCIS-3, que estos pacientes, nosotros necesitamos un NNT relativamente bajo, aproximadamente de 40 pacientes necesitamos para salvar una vida. Mientras que los pacientes que no tienen disfunción ventricular necesitamos un NNT mucho más alto, cerca de 300 aproximadamente. Sin embargo, los pacientes con infarto que tienen bajo riesgo, que están en KILIP-1, son mucho mayores, son mucho más. Entonces, en términos absolutos, nosotros tenemos mejoría en sobrevida en pacientes de riesgo intermedio y riesgo bajo, porque en el aspecto global son muchísimos más. Entonces, en términos absolutos, tenemos mejora de sobrevida, sobre todo en estos pacientes, no tanto en los otros, que son poquitos. Perfecto. Aquí hay una pregunta, comentario y a la vez cae la respuesta. ¿Por qué no se usó la asociación de sacubitril con un IECA en lugar de valsartán-sacubitril, si sabemos que sus mayores ventajas en la sobrevida y protección cardiovascular? Quisiera escuchar tu comentario. ¿Qué hubiese pasado, Juan Carlos, en caso de que haya un estudio una molécula que se hubiese combinado sacubitril con un IECA? Bueno, eso no sabemos, pero próximamente lo sabremos. Lo que podemos es inferir un poco, ¿no es cierto? Con el Paradigm vimos que el utilizar el sacubitril valsartán versus el enalapril nos daba un beneficio extra de un 7%. Está en marcha un estudio que posiblemente se publique a finales de año o el próximo año, que es el Paradigm. Este Paradigm lo que tiene... va a randomizar a los pacientes con sacubitril valsartán versus el ramipril. Entonces ya es un IECA distinto. Vamos a ver si es que existe diferencias con este estudio. Por el momento yo lo que creo es que tenemos que ser firmes con lo que nos dicen las guías, y lo que tenemos de evidencia es que tenemos que dar IECA, al menos en la etapa aguda del infarto. Después se podrá ver si es que hay que rotarle o no hemos conseguido los objetivos deseados. Exactamente. Y una pregunta para más o menos guiar en la práctica. Dice, dosis del IECA posinfarto. Creo que no todo es igual, pero ¿cuál podrías tú recomendar en ese sentido una estrategia terapéutica, Juan Carlos? Sobre todo tenemos que valorar a nuestro paciente. Si era un paciente ya hipertenso, podemos titular una dosis un poquito más. Ideal es mantener una presión entre 90 a 100, entonces por ahí nosotros deberíamos ir titulando dosis bajas. Podríamos empezar con 2.5 o 5 de enalapril, que es lo que usualmente estamos realizando por ahora. Si es un paciente ya hipertenso, entonces podemos ya dar una dosis un poco más alta. Lo que no debemos hacer es ser exagerados al inicio y tener tensiones arteriales por debajo de 90. Entonces hay que ser muy cautos entre 100 y 110. Pero si tienen una presión de 110, no tengan miedo de empezar el IECA. Entonces, nuestro patrón referencial sería presión arterial. Segundo, empezar con dosis bajas de IECAs, medir tolerancia e ir cabalgando progresivamente, ¿de acuerdo? Sí, lo que se ve en los estudios es que se logra el objetivo, la dosis que nosotros queremos alcanzar, de cerca de las 3 a 4 semanas. Exactamente. Dice, el uso de los IECAs en síndrome coronario crónico, tipo angina de pecho,
¿Tiene indicación? Sí, es lo que se comentó en la charla anterior, y sobre todo tenemos evidencia con el estudio Europa. Vemos que nosotros tenemos beneficios a nivel de disminución de mortalidad y de riesgo cardiovascular. No es un IECA, como ustedes conocen, un fármaco antianginoso. O sea, per se, ahí deberíamos nosotros utilizar un beta bloqueante o un calcio antagonista, dependiendo cómo sea nuestro paciente. Hay que siempre focalizarnos en cada uno, individualizar a nuestros pacientes. Hay una pregunta interesante que puede ser de la práctica diaria, Juan Carlos. Si tengo un paciente hipertenso que viene controlado con un ARA2 y debuta con un síndrome coronario tipo IM sin elevación del ST, ¿tiene indicación para rotar a un IECA? Sin duda alguna. Sin duda alguna vemos que los IECA tienen amplio beneficio a nivel de la función endotelial y puede ser la oportunidad, lastimosamente, este evento para rotarle y completar darle el mejor beneficio de un fármaco que puede ser esto. Como les comenté, no existe evidencia clara en infartos sin elevación del ST. Fisiopatológicamente, la idea de utilizar un IECA es mucho mejor que el ARA. Recuerden que el ARA lo único que nosotros estamos haciendo es controlando la presión arterial, que sí, en 30% de los casos es responsable de los eventos cardiovasculares, pero existen otros aspectos en el espectro cardiovascular que también podemos mejorar nosotros. Así es. Tengo una pregunta, dice, ¿a qué paciente no le prescribiría IECA postinfarto? Bueno, creo que sí se comentó eso en la charla, pero sería sobre todo en pacientes que tienen hipotensión arterial, pacientes con presión arterial baja. Yo estaría muy cauto, sobre todo, como les había dicho, en presión de menos de 100, en pacientes que nosotros sospechemos la estenosis bilateral de la arteria renal, que es bastante raro. Y sobre todo hay que tener cuidado con la intolerancia. Como se dijo en las primeras charlas, no solamente retirar el IECA por una tos que puede ser superflua, hay que verificar si esa tos es desencadenada con el IECA, que es raro con los nuevos IECAs, hacer la prueba de retirada y de reinicio del fármaco, y si en verdad no funciona, entonces ahí sí, utilizando la evidencia de los estudios como el Valiant, se podría rotar a valsartán. Otro escenario clínico, aunque también ya se contestó, pero igual para tenerlo claro la idea. Infarto sin elevación del ST y sin disfunción o diabetes, sin presión arterial elevada. ¿Usaría IECAS? Sobre todo el uso de los IECAS en infartos sin complicaciones del ST, es decir, una angina inestable. Ahí tendríamos que nosotros también valorar cómo está ese paciente y cuál es el riesgo cardiovascular que tiene de forma global. Si es un paciente con enfermedad multivaso que tiene enfermedad aterosclerótica difusa, entonces sin duda yo utilizaría un IECA. Si es un paciente que no tiene ninguno de estos factores, es un paciente joven, no es hipertenso, entonces no sería ya mandatorio utilizar el IECA. Hay que corregir sobre todos los aspectos desencadenantes que fueron los que le produjeron este síndrome coronario agudo. Sobre todo acá va a ser la parte del tabaco, las dislipidemias, entonces no vamos a tener un amplio beneficio con el IECA. Una pregunta no la tengo muy clara. A ver, dice, ¿qué IECA es recomendado en el Ecuador ya que no disponemos en todos los estándares de fármacos expuestos? Sin duda los IECAs de última generación, no como los anteriores como el enalapril o el captopril que los comenté antes. Son fármacos que hay que titularlos 2 o 3 veces al día, que tienen más efectos deleterios que los nuevos y que no tienen como les comenté en la tabla. Ustedes ven que los ratio en los registros con casi de 7.500 pacientes, el odds ratio con el enalapril es 1.4 comparado con el ramipril.
y que entre el Ramipril y el Perindopril en ese registro no existió diferencia significativa. Y Juan Carlos, tal vez lo que la doctora preguntaba es sobre la cuestión de IECAS a disponibilidad aquí en el país. Yo creo que básicamente contestando eso, el único que no existe como molécula única es el Ramipril, y el resto de IECAS que se han presentado con mejor evidencia sí los tenemos a disponibilidad, ¿no? Así es. Contraindicaciones que pacientes que tengan contraindicaciones de recibir IECAS, ¿cuáles serían sus contraindicaciones? Ya se ha hablado también. En Ecuador, ¿qué IECA se recomendaría? También estamos haciendo énfasis. En definitiva, son mejores los IECAS por sus efectos pleiotrópicos a nivel de remodelamiento ventricular, disfunción endotelial. Creo que sí. Sin duda. Sí, porque los ARA2 mantienen un nivel de angiotensina 2 elevado y como comenté, el AT2 se mantiene elevado. Entonces no tenemos el mismo control en cuanto a remodelamiento que sí tenemos con IECA. Aquí hay una pregunta que es interesante. ¿Por qué la mayoría de los cardiólogos indican BRA y no IECAS a pesar de su superioridad en todas las causas? Yo creo que es por desconocimiento, porque, o sea, tal vez le tenemos un poco de miedo a este tema de la tos y incluso al angioedema, que es extremadamente raro. Pero lo que sí les aconsejo es que prueben, los invito a probar, el cambiar el ARA2 por un IECA, sobre todo conociendo los beneficios a nivel de prevención cardiovascular. Y si es que no les funciona el IECA, bueno, pueden hacer la prueba de retirarlo y luego volver a colocar. Y si es que no funciona, entonces ustedes tienen toda la evidencia científica, es indicación 1A, utilizar como alternativa los sartanes. Perfecto. El paciente con insuficiencia cardíaca podría insuficiencia renal debe ser, ¿podría usar IECA posinfarto? Sí. Es un tema que se ha charlado mucho a lo largo de las conferencias, que la disfunción renal no es una contraindicación para el empleo de IECA. Incluso en estos pacientes nosotros estamos previniendo que se dañen más nefronas si nosotros le administramos los IECA. Entonces, sí, hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en estos pacientes que tienen estadio 3, específicamente en los que tienen estadio 3B, en el que puede aumentar en cierto porcentaje los niveles de ureacreatinina. Sí. Vamos con unas dos últimas preguntas. ¿Tendrían los IECAS iguales contraindicaciones en infarto que en insuficiencia cardíaca? Contraindicaciones. Sí, las contraindicaciones son iguales. Perfecto. Y la última pregunta, en un paciente diabético con proteinuria, llega con infarto ínfero-posterior, queda con regurgitación mitral, ¿usaría IECA o BRA? Sí, es un paciente primero diabético, segundo con disfunción renal. Entonces ya tenemos dos criterios. Sin duda utilizaría un IECA, sobre todo tomando en cuenta los estudios como el sofenopril, que los comenté. Perfecto. Entonces también el GC3, en el que era evidente la mejoría en los pacientes con diabetes frente a los no diabéticos. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer tu participación, tus claras respuestas concretas. Quiero comentarles que se han enviado ya el link de la evaluación del módulo 5 y 6. Esta evaluación debe ser completada hasta el día sábado. Recuerden que faltan ya únicamente 2 módulos para completar el curso, el módulo 7 la siguiente semana y el módulo 8 la última semana. Y con eso concluiremos el presente curso. Recuerden que este curso tiene un aval universitario con una carga curricular de 40 horas, lo cual es bastante útil para todos nosotros. Les voy a dar nuevas sorpresas, nuevas noticias
para participación de nuevas actividades de educación médica continua, por lo que va a restar del año a través de estos eventos, los cuales van a ser muy útiles para nuestra formación. Vamos a mantener este tipo de actividad científica. Nada más para agradecerles nuevamente su participación y les invito el día lunes 13 con el inicio del módulo 7 a las 7 de la noche. Gracias y Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias. Que tengan ustedes buenas noches.